¡Corran! ¡Dense prisa! Nos van a alcanzar. Por favor, más rápido. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Víctor y la historia que comparto, para desgracia, es algo que le tocó vivir a mi tío Samuel cuando, por cosas de la vida, como muchos, buscó el famoso sueño americano. Eso que dice él se convierte en pesadilla cuando haces el cruce al otro lado. Esto que les voy a contar me lo dijo mi tío hace bastantes años, y aunque al principio pensé que estaba exagerando, con el tiempo entendí que hay cosas que uno no inventa, cosas que se quedan marcadas en la forma en cómo alguien habla, en cómo se le quiebra la voz cuando lo recuerda todavía. Mi tío vivió esto en el año 2007, cuando hizo su cruce por una parte del desierto de Texas, un lugar conocido como el área de Falfurrias. Por lo que cuenta mi tío, ese es un lugar bastante seco, donde el sol quema durante el día y en la noche hace que te arrepientas no solamente de estar ahí, sino de haber incluso nacido. Pero eso no era todo, pues a pesar del duro clima que tenían que soportar, también tenían que estar muy alertas por los depredadores de la zona, ya que el pollero había dicho que suele haber manadas de lobos o coyotes que no le importa si vas solo o vas en grupo. Si ellos están cerca, es muy posible que te ataquen. En esa ocasión mi tío iba con un grupo de inmigrantes guiados por un coyote de bastante experiencia. Por lo que dice, ese era un hombre que ya conocía aquellos caminos, o al menos eso decía. En ese viaje caminaban de noche para evitar a la migra. Su viaje tenía que ser con lo poco o mucho que les cabiera dentro de su mochila, pues en ella llevaban lo básico: comida, agua y 2 cambios de ropa. Para entonces cuenta mi tío que sus cuerpos estaban muy cansados, los pies estaban llenos de ampollas y la garganta la tenían bastante seca. Esa noche en particular, cuando pasó lo malo, dice que todos estaban agotados. Llevaban horas caminando entre la tierra suelta, arbustos y piedras, y cuando la cosa no podía ser peor, dice que un hombre del grupo empezó a escuchar algo como un gemido muy lejano, casi perdido entre el viento. Al principio nadie hizo caso a lo que aquel hombre decía, porque en el desierto uno empieza a oír cosas por el cansancio, pero el sonido se volvió cada vez más claro, más desesperado, por así decirle. Fue entonces cuando decidieron poner un poco más de atención a lo que se escuchaba en el viento. El sonido, que por cierto sí era real, venía de una parte donde la arena se veía un poco removida, como si alguien hubiera escarbado o la hubiera removido recientemente. Entre todos empezaron a mover la tierra con las manos. Lo hicieron rápido y nerviosos, hasta que encontraron a un hombre medio enterrado, apenas con la cara visible y cubierto de polvo, con los labios partidos y los ojos hundidos, pero todavía vivo. Ver a un hombre enterrado en el desierto, claro que fue una sorpresa, pero también fue terror puro, porque nadie en su sano juicio le haría eso a un pobre ser humano. En cuanto ese hombre enterrado vio a los migrantes, empezó a pedir ayuda y a suplicar que lo sacaran. El coyote le preguntó por qué estaba enterrado, pues a nadie se le hace eso sin alguna razón aparente. El hombre, aterrado y llorando, le dijo que unos tipos vestidos como apache lo atraparon mientras caminaba para el otro lado y lo enterraron ahí. Al escuchar eso, el coyote como que entendió algo que no quiso decir al momento, pero se ordenó que sacaran a aquel pobre hombre. Mi tío decía que el hombre estaba completamente fuera de sí, temblando, mirando hacia todos lados como si algo lo estuviera siguiendo incluso en ese momento. Cuando pudo hablar un poco más tranquilo, pudo contar mejor su historia. Dijo que un grupo de 4 personas vestidos como apaches o indios que estaban montando a caballo lo habían atrapado, y que después de darle de comer algo raro como una hierba, lo enterraron en la arena del desierto. El coyote, al escuchar eso, se quedó completamente serio y dijo en voz baja que en esa zona a veces se habla de nativos americanos que todavía rondan por el desierto, y a estos no les gusta que la gente cruce por ahí, pero su tono no era de alguien que estuviera contando una historia, era de alguien que realmente tenía mucho miedo por lo que había escuchado, contó aquel hombre que estaba enterrado. Le dieron agua al hombre, despacio al principio, pero él la tomó en sus manos y empezó a tomar desesperadamente, como si llevara días sin probar una sola gota de agua. Todos pensaron que se iba a recuperar,
que tal vez se había salvado de lo peor, pero de repente todo cambió. El hombre se agarró el estómago con mucha fuerza, como si algo le estuviera desgarrando por dentro, a la vez que empezaba a gritar con unos gritos que eran simplemente desgarradores. No era un grito normal, era un grito de puro dolor, de esos que no se pueden siquiera fingir, que salen desde lo más profundo del cuerpo cuando se siente muy lastimado. El hombre se empezó a retorcer en el suelo, rasguñándose la ropa intentando detener algo que claramente no podía controlar. Algunos pensaron que era por el agua, que su cuerpo y sobre todo su estómago no lo habían soportado después de tanto tiempo sin beber agua. Pero ese pensamiento duró apenas unos cuantos segundos, porque lo que pasó después, eso no sabemos cómo explicarlo. Su estómago empezó a moverse de manera bastante violenta, no cuando alguien respira, claro que no, era algo que se movía por dentro, algo que empujaba desde adentro hacia afuera, deformando la piel del hombre, recorriendo su abdomen como si buscara una salida. El hombre gritaba mucho más fuerte, desesperado incluso, pidiendo que lo ayudaran, pero todos estábamos completamente petrificados sin saber qué hacer para poder ayudarlo. Y entonces en ese momento, comunidad, la piel de aquel hombre empezó a abrirse. Sí, así nada más, como si algo lo hubiera desgarrado por dentro, y de ahí salió una cosa que fue simplemente espantosa. Lo que salió del estómago de aquel hombre era una especie de rata, pero no como las normales. Esta era mucho más grande, de un color gris opaco, con el cuerpo húmedo, completamente manchado de sangre y carne. Esa horrible rata cayó sobre la arena y se quedó unos segundos inmóvil, y luego salió corriendo hacia la oscuridad del desierto, perdiéndose entre los matorrales. El hombre para entonces ya no gritaba igual, sus gritos se volvieron cada vez más débiles, y en cuestión de minutos dejó de moverse. Él había muerto en ese instante, frente a todos, con el cuerpo abierto por causa de esa rata que le salió del estómago. Mi tío dice que nadie habló por un buen rato porque no entendían qué rayos había pasado. Eventualmente nadie quiso quedarse más tiempo en aquel sitio, pues después de presenciar eso, nadie tenía ganas de seguir viendo aquel cuerpo. El coyote dijo una pequeña oración al cuerpo de aquel hombre, y todos siguieron su camino tiempo después. Mi tío dice que el coyote contó más tarde que en el desierto aún hay nativos americanos que suelen cazar a los migrantes, o a las personas en general que se encuentran vulnerables en el desierto, y si no mal recuerda, ese hombre dijo que ellos le dieron algo de comer antes de enterrarlo. Quizás eso que le dieron de comer era lo que al final se convirtió en una rata, y salió de su cuerpo enfrente de todos. Bueno, eso cree él, aunque no está completamente seguro. Mi tío nunca ha podido olvidar eso que vio en el desierto, pues dice que hasta el día de hoy, es lo más horrible y lo más espantoso que le ha tocado presenciar en toda su vida. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene, por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Mi nombre es Teo Alcaraz y te envío esta historia desde Venezuela. Si bien esta es una historia que se suele contar mucho en mi familia, el protagonista de ella no soy yo, sino es mi padre de nombre Armando, y le sucedió hace muchos años. La razón del por qué envío esta historia es porque hace unas semanas hiciste un directo en el cual un joven de Perú contó algo sobre unas extrañas cosas que suelen aparecerse entre la frontera de Perú, Bolivia y Chile, donde él dijo se aparecían fantasmas de soldados y civiles que lucharon en la Guerra del Pacífico. Memo y comunidad, déjenme decirles que lo que ese joven contó es totalmente cierto, y de hecho esta historia va de eso. Entre el año 2015 y 2016, mi papá tuvo que salir de nuestro país por cuestiones políticas y económicas, y para ello se fue a Chile para trabajar como migrante. La forma en cómo él junto a 3 compañeros más venezolanos tenían pensado cruzar la frontera era por medio del desierto de Atacama cerca de Arica en Chile, un lugar donde hace más de 100 años se peleó la famosa Guerra del Pacífico,
una de las guerras más crudas que marcó a varios países de Sudamérica. Mi padre cuenta que él iba con 3 migrantes, todos igualmente cansados, igualmente necesitados, avanzando de noche para evitar problemas con algún tipo de autoridad, guiándose únicamente por intuición y por lo que les había dicho un hombre que los había dejado horas antes de cómo llegar a la capital de Chile. Esa noche el desierto estaba muy extraño, cuenta. No sabe exactamente cómo explicarlo, pero mi papá decía que no solamente era el silencio de la noche, sino era más bien como si todo el aire estuviera viciado, como si algo aguardara mucho más adelante pero no supieras exactamente qué era lo que te estaba esperando. Ellos caminaban con mucho cuidado, con apenas la luna iluminando lo suficiente para no tropezarse, cuando uno de los migrantes dijo que vio algo a lo lejos. Al principio pensaron que podrían ser patrullas, migración o policías, porque lo que se distinguían eran figuras en fila, moviéndose totalmente ordenadas. Todos se detuvieron y se agacharon un poco, tratando de no ser vistos, observando simplemente a la distancia, pero conforme fueron afinando la vista, algo no cuadraba con lo que estaban viendo. Las figuras no se movían como la gente normal. Dice que más bien parecía que marchaban, pues todos se veían totalmente rectos en perfecta formación. Mi papá dice que al principio pensó que tal vez era algún tipo de operativo, pero luego empezó a notar detalles que no tenían nada que ver con un operativo. Dice que los uniformes de esos hombres que marchaban no eran actuales, se veían como muy viejos, como antiguos, como de otra época. Tenían cortes raros, con sombreros y cascos que no correspondían a la edad moderna, además que sus armas, las armas que llevaban tampoco eran como las de ahora. Esas eran demasiado largas y viejas, como de esos que uno suele ver en libros o en los museos de guerra. Otra cosa que también parecía bastante extraña era que entre ese misterioso contingente nadie hablaba, nadie siquiera hacía ruido, solamente estaban marchando en medio del desierto. El grupo se quedó completamente en silencio, observando a aquellos militares, sin saber si salir corriendo o quedarse quietos. Uno de ellos empezó a murmurar que eso no estaba bien, que no era normal ver soldados así en medio de la nada. Mi papá no decía nada, pero en su cabeza ya empezaba a sentirse ese miedo que no se puede explicar, ese que no viene de algo lógico, sino de algo que uno simplemente sabe que no debería de estar enfrente de sus ojos. Los soldados siguieron avanzando un poco más, pasando muy cerca de ellos casi al frente, pero cuando lo hicieron ni siquiera voltearon a verlos, ni siquiera notaron la presencia de los migrantes. Era como si ellos estuvieran enfocados en otra cosa, en otro plano, en otro tiempo. Por lo que recuerda, mi papá dice que eran varios, no supo decir exactamente cuántos, pero eran más de 20 hombres que estaban marchando de una forma bastante recta, muy ordenados, tal cual como si fuera un escuadrón de soldados o militares. Si esto ya parecía bastante extraño, cuenta mi padre, que pasó algo que todavía fue más raro, y eso era que de un momento a otro, aquel contingente de soldados empezó a desvanecerse. No fue que desaparecieran de golpe, claro que no. Fue como si estuvieran deshaciéndose, como si sus cuerpos se volvieran polvo, arena que el viento se llevaba poco a poco. Primero las piernas, luego el torso, luego la cabeza, hasta que ya no quedaba nada, solamente el desierto y la noche. Un lugar que nuevamente quedó vacío, como si nada de lo que hubieran visto hubiera existido en algún momento. Ahí fue cuando el miedo les cayó de verdad. Uno de los hombres empezó a rezar en voz baja, mientras que otro se estaba persignando y se encomendaba a Dios. Mi papá decía que su corazón le latía bastante fuerte, pensó incluso que le iba a dar un paro cardíaco porque estaba completamente seguro que habían visto fantasmas. Nadie se atrevió a moverse por unos cuantos segundos, porque en ese momento todos entendieron lo mismo. No habían visto personas, no habían visto soldados, habían visto algo más. Soldados fantasmas que tal vez murieron ahí mismo, en esas tierras, y que seguramente marchaban sin saber que la guerra ya había terminado hace más de 100 años. Después de eso no tuvieron otra opción que seguir caminando, ya que no podían quedarse ahí más tiempo, pero
pero tampoco podían quitarse esa sensación de que algo los estaba viendo, de que el desierto no estaba completamente vacío como parecía. Mi papá dice que esa noche fue la más larga de su vida, que no volvió a ver nada igual, pero nunca pudo olvidar esas figuras marchando en silencio, ni la forma en cómo se deshicieron frente a sus ojos, cómo se iban desvaneciendo como si fuera arena arrastrada por el viento. Esa noche en el desierto de Atacama, mi padre y otros 3 compañeros más habían visto a un contingente de soldados chilenos desfilar como hace más de 100 años lo hacían, pero ellos ya estaban muertos. Comunidad, quizás ustedes no le crean al joven que llamó de Perú, pero yo sí lo hago, porque mi papá vivió en carne propia algo que si se cuenta se ve en varios lugares de Chile, Perú y Bolivia. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Yo nunca pensé que esas historias que luego se cuentan de brujas, nahuales, ovnis fueran reales. Había oído relatos y visto por ahí videos de supuestas cosas que alguien captó, pero nunca, les juro que nunca pensé que eso fuera totalmente verídico. Esto que les voy a contar me pasó a mí en el año 2010, cuando intenté cruzar a los Estados Unidos por el desierto de la zona de Altar, en Sonora, que queda rumbo al lado de Arizona. Aquel es un tramo que muchos conocen como el corredor del desierto de Sonoita. Ese desierto muchos dicen que es el infierno en la tierra, y eso se debe a que es un lugar donde el calor te parte durante el día, pero en las noches es incluso mucho peor. Un lugar donde el silencio es tan pesado que cualquier ruido te pone alerta, y donde uno entiende rápido que ahí no solamente el clima puede matarte. En esa ocasión yo iba con un grupo de 6 personas, todos guiados por un coyote que ya conocía la ruta pues ya había cruzado a varios familiares amigos tiempo atrás. Todos nosotros caminábamos de noche, despacio, cuidando cada paso que dábamos, con la garganta seca y la cabeza pesada por el cansancio, tratando de no pensar en todo lo que podía salir mal en esa ocasión. De ese modo ya llevábamos varias horas caminando cuando, sin darnos cuenta, la vimos y eso pareció bastante raro. Eso era que muy a lo lejos, parada entre algunos arbustos, se encontraba a alguien tal cual como si nos estuviera esperando. Al principio pensamos que era alguien más en el camino, otro migrante que se había separado del grupo, porque eso pasa mucho por ahí. Luego sí suele pasar que migrantes se pierden o que los abandonan, pero conforme nos fuimos acercando, algo no tenía mucho sentido. No sé cómo describirlo, pero en ese lugar se veía a una persona, una que estaba totalmente solitaria, pero no teníamos ni idea de cómo había llegado a aquel sitio. En cuanto vimos a esa persona, nos sorprendió que no estaba desesperada, no estaba gritando por ayuda, solamente estaba ahí, quieta, mirándonos. El coyote fue el primero en levantar la mano para que nos detuviéramos, y con voz baja nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, que no avanzáramos tan rápido porque no sabíamos quién era o por qué estaba ahí sola. Cuando ya estuvimos lo suficientemente cerca de aquella persona, el coyote fue el primero en hablarle. Le preguntó qué hacía, de dónde venía. En ese momento nos dimos cuenta que se trataba de una mujer, de una persona como de 60 o 70 años que estaba en medio del desierto de noche como perdida. La mujer respondió muy tranquila, con una voz que no parecía cansada. Era como si hubiera pasado horas bajo el sol caminando, pero aún así no estuviera del todo demacrada. La mujer dijo que vivía cerca del desierto, que se había perdido y que llevaba rato vagando por el desierto sin encontrar el camino de regreso a su casa. Pero eso ya nos hizo bastante ruido a todos, porque en esa zona claramente no hay casas, no hay pueblos, no hay nada, solamente tierra, piedras y monte. No hay un solo domicilio cerca, y eso también lo sabe el coyote porque puso una cara muy extraña. Si se lo preguntan, comunidad, esa mujer no se veía rara, no se veía extraña. Era solo una mujer de 60 años vestida como gente de campo en medio del desierto.
Yo volteé a ver al coyote y noté que estaba serio, más de lo normal, tal cual como si algo no le cuadrara bien en la cabeza. Aún así, aunque todo parecía bastante extraño, nadie quiso dejar a aquella mujer sola ahí. Sabíamos lo que era estar en medio del desierto perdidos, así que un muchacho del grupo sacó su botella de agua y le ofreció un trago. La mujer la tomó con ambas manos y empezó a beber. Al principio normal, pero luego cambió algo en ella. Yo lo vi, todos lo vimos. Su cara, su piel, empezó a verse diferente, como si estuviera recuperando el color, como si estuviera llenándose de vida otra vez. En cuestión de minutos, comunidad, esa mujer que parecía agotada, casi al borde de caer, empezó a verse mucho más joven. Pasó de verse como de 60 años a tener como 30 años. No les sabré decir cómo explicarlo bien, pero era como si el tiempo se estuviera regresando a su cuerpo, como si cada trago de agua le hiciera más joven. A pesar de lo que estábamos viendo, nadie decía nada, pero todos nos dimos cuenta que ella no era una persona como nosotros. Cuando terminó de beber, bajó la botella despacio y nos empezó a sonreír, con una sonrisa bastante clara, aunque era una risa que también daba un poco de miedo. No era de agradecimiento como uno esperaría, era más bien otra cosa, algo que nunca he podido explicar del todo. Luego la señora le dio las gracias al muchacho que le dio el agua. Lo hizo con una voz mucho más firme, más clara que antes, y nos dijo que siguiéramos derecho, que por ese camino llegaríamos hasta nuestro destino, que no nos desviáramos ni un solo metro. El coyote no dijo nada, solamente se le quedaba mirando fijamente, como tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Luego ella dio la vuelta sin más y empezó a caminar en dirección contraria a nosotros, alejándose entre los arbustos. Nosotros nos quedamos quietos unos segundos, viendo cómo ella se iba, sin saber si confiar en lo que nos acababa de pasar o si salir corriendo del puritito miedo. Y fue entonces cuando pasó algo todavía más extraño que lo que ya había ocurrido. Mientras veíamos cómo aquella mujer se iba alejando, su cuerpo empezó a cambiar drásticamente, si bien no de golpe, sí fue como una clase de transición bastante lenta. Su cuerpo se fue encogiendo, su espalda se curvó, sus brazos se alargaron hacia el suelo, hasta que dejó de ser una mujer y frente a nosotros, esa cosa se transformó en un animal, algo parecido a un zorro del desierto, un zorro delgado de movimientos rápidos, con pelaje oscuro que casi confundía con la noche. El zorro o la mujer se quedó un segundo quieto, como si supiera que todavía la estábamos viendo, y luego salió corriendo de ese lugar, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Ahí fue cuando el miedo nos cayó de verdad. Uno de los del grupo empezó a rezar en voz baja, mientras que los demás nos estábamos persignando muchas veces. El coyote, que hasta ese momento se había mantenido firme, también soltó una maldición y dijo lo que todos estábamos pensando, que eso no era normal, que lo que habíamos visto era una bruja. Nadie cuestionó eso, nadie dijo nada, porque exactamente eso era lo que habíamos visto, una bruja en el desierto. Sin entender nada, pero sin más seguimos caminando, aunque ya más llenos de miedo que otra cosa. Yo creo, después de vivir aquella experiencia, pienso que la bruja nos estaba probando. Quizás si no le hubiéramos dado agua nos hubiera hecho algo malo, pero como si le dimos y la tratamos muy bien, ella no nos hizo nada malo. Bueno, a estas alturas ya no sé en qué pensar. Lo único de lo que sí le doy gracias a Dios es que esa noche no nos pasó nada extraño y nada malo y pudimos llegar con bien a los Estados Unidos, pero, comunidad, ese relato es totalmente verídico y les juro que sí pasó. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Esta historia no me gusta contarla mucho ya que me trae recuerdos muy amargos, pero creo que es una buena forma de poder desahogarme en este momento. En el año 2012 yo, así como muchos jóvenes de la época,
Apretado por los problemas económicos entre las pocas oportunidades de poder salir adelante, tomé la decisión de entrar al negocio de cruzar gente a los Estados Unidos. En aquel tiempo uno de mis tíos ya estaba en este negocio y él me fue ayudando para que rápido le fuera agarrando el modo a este trabajo. Por ese tiempo la forma de cruzar era principalmente por la zona del desierto del Sasabe, que está entre Sonora y Arizona, un cruce que muchos creen conocer, pero en realidad cambia dependiendo de la noche, del viento y de lo que te puedas encontrar suelto en sus tierras. Para cuando pasó esto yo tenía tiempo trabajando como coyote, me conocía las rutas, tiempos, dónde descansar y sobre todo, dónde no hacerlo. Pero también sabía que el desierto no siempre juega con las reglas claras. Esa vez llevaba un grupo de 8 personas, gente muy tranquila, cansada y con miedo, pero decidida a pasar al otro lado. Esa noche caminábamos como siempre, avanzando entre los matorrales y la tierra suelta, cuidando el ruido, el ritmo y el agua que llevábamos arrastrando. Todo iba bien dentro de lo normal, hasta que uno de los migrantes, un hombre como de unos 30 años, me dijo que tenía que ir al baño. Le señalé una parte para que fuera e hiciera sus cosas. Le dije que no se alejara mucho y que se apurara, y como eso es común y pasa seguido, no le di mayor importancia a sus necesidades. Así pasaron algunos minutos, comunidad, tal vez más que los que deberían. Yo ya estaba por ir a buscarlo cuando vi que este hombre regresó de entre los matorrales, pero después de que lo vi, supe que algo no estaba bien con él. No sabré decir exactamente qué era, pero cuando uno lleva tanto tiempo en este negocio, aprende a leer a la gente, a notar cuando alguien está nervioso, cuando está cansado o cuando algo cambió en ellos. Su forma de caminar era la misma, pero su mirada no lo era. El hombre se veía tranquilo, demasiado tranquilo más que antes, sin esa urgencia que traen alguno de no saber en dónde están parados. Luego se integró al grupo sin decir nada, como si no hubiera pasado nada, pero yo no le quité la vista de encima. De ese modo caminamos unos minutos más, y fue entonces cuando lo confronté. Le dije que se detuviera, a la vez que todos los demás migrantes se quedaron quietos, pues ellos no entendían qué estaba pasando. Me acerqué despacio a aquel hombre sin perder la calma, pero con la mano lista, porque algo dentro de mí me estaba diciendo que aquel hombre no era el mismo que se había ido. Le pregunté qué le había pasado, por qué se había tardado tanto en hacer sus necesidades. Él me respondió tranquilo, con la misma voz de siempre, pero sin emociones, sin peso, como si solamente repitiera palabras. Le dije que me mirara directamente a los ojos y cuando lo hizo, confirmé lo que sentía. Sus ojos no eran los mismos, estos eran completamente oscuros. Porque no era solamente el color y la forma, era más bien el cómo nos estaba viendo. Era como si no hubiera nada dentro de aquel cuerpo, como si algo estuviera usando esa piel, pero no podía entender qué rayos lo estaba usando. En ese momento ya no tuve más dudas y le hablé completamente claro sin rodeos. Le dije que si no me decía quién era en realidad, lo íbamos a desvivir ahí mismo, y le mostré un arma que siempre llevo conmigo por si las dudas. El grupo se puso tenso, pero nadie se movió. El hombre se quedó en silencio unos cuantos segundos, luego empezó a hablarme, y lo que él dijo nunca he podido olvidarlo. Dijo que no podía decirme quién era, pero que yo tenía razón, que no era el mismo que había salido del grupo. Cuando lo dijo fue así tal cual, directo, sin miedo, sin arrepentimiento. Ahí fue donde supe que no había nada más que hacer. Le dije que no se moviera, que se quedara donde estaba, que no diera un solo paso más hacia nosotros. Los migrantes estaban completamente en shock, pero nadie discutió nada de lo que yo estaba diciendo. Nadie preguntó algo siquiera, porque todos ya entendían lo mismo que yo. Ese hombre no era el mismo hombre que venía con nosotros, era otra cosa. Le dije que si no quería quedarse ahí, que mejor se fuera por donde había llegado, que no teníamos pleito con él, pero que tampoco queríamos que nos acompañara. Fue así que nos dimos la vuelta y empezamos a caminar,
Lo hicimos sin correr pero sin detenernos. Yo fui el último en avanzar y antes de seguir avanzando, volteaba cada rato para ver qué hacía aquel hombre. Aquel tipo seguía parado completamente quieto, mirando cómo nos íbamos pero no hacía nada. Era como si tampoco le importara el querer seguirnos. O tal vez era que ya había logrado su cometido. Caminamos varios minutos en silencio, hasta que uno de los del grupo me preguntó qué era lo que había pasado hace un momento. Yo no pude responderle de inmediato, porque la verdad ni siquiera yo sabía exactamente qué era lo que habíamos vivido. Pero al final le dije lo poco que sabía. Le dije que en el desierto pasan cosas, que hay lugares donde algo puede tomar la forma de alguien, su forma, su voz y su cara, pero solamente es eso. Toman el cuerpo y la apariencia de otra persona, pero en realidad son entidades. Pues para mí no era la primera vez que me tocaba presenciar o lidiar con algo así, ya que en todos mis años como coyote me ha tocado encontrarme con un par de skinwalker, que es como muchos le llaman a aquellas criaturas que se transforman en personas o en animales y lo hacen solamente con la intención de acercarse para poder dañarte. Y lo que yo creo es que ese hombre que nos estaba siguiendo era un skinwalker, algo que había tomado la forma de aquel hombre que se fue al baño, pero que seguramente lo desvivió y se quiso pegar a nosotros para también hacernos daño. Tal vez muchos no crean en los famosos skinwalker, pero a día de hoy, yo que llevo más de 12 años siendo coyote, les puedo decir que sí existen y muchas veces se ven como ustedes y como yo, como personas común y corriente, pero en realidad son cosas simplemente aterradoras. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.